Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en un entorno muy verdecito. Como veis, tenemos un montón de plantas y cada vez ocupan más sitio. Y en ese pollete no las podemos colocar porque correrían el riesgo de caerse hacia afuera si hay viento. Entonces vamos a solucionarlo. Para realizar este trabajo vamos a necesitar soldador, varios electrodos, radial con discos de corte y de lijado, un metro, una escuadra, un marcador, un sargento, ángulo de hierro de 40 por 20. También necesitaremos imprimación para hierro, pintura blanca y algunos tornillos. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar medidas. Ya tenemos las medidas. Para el largo necesitamos una barra de 1,5 metros. La unión aquí sería de 24 centímetros y las patas que pongamos son de 10 centímetros de alto. Ahora vamos a cortar la barra principal por donde hemos marcado. Para utilizar la radial, recomendable guantes y gafas de protección. Como queremos hacer el corte a 45 grados y sabemos que la barra de ancho tiene 4 centímetros, vamos a medir 4 centímetros, trazamos la recta y cortamos la diagonal. Vamos a cortar la segunda pieza a 25 centímetros de largo. De nuevo, vamos a medir 4 centímetros y a trazar la diagonal. Y una vez más, gafas de protección y a cortar. Darle unos puntos para que se mantenga en su sitio y luego ya terminaremos bien la soldadura.
Para esto vamos a usar el disco de 1000 hojas de la radial. Desenchufamos la radial y le ponemos el disco de desgaste. Ya tenemos las patas bastante igualaditas, así que ya toca soldarlas. Para esto hay unos imanes que colocas en escuadra y son perfectos, pero no tengo ninguno, así que lo haremos con el sargento. Ya tenemos la barra pintada y lista para colocar. Ya hemos hecho un agujero aquí, donde vamos a meter un tornillo con un taco y otro a través del que pasaremos un tornillo que unirá las dos barandillas. Lo primero que vamos a hacer pues es meter el taco. Una vez metido el taco, pues ya vamos a llevar la barra a su posición y vamos a aproximar el tornillo. Como esto está a la intemperie, los tornillos que estamos usando son tornillos de acero inoxidable. Ya lo tenemos apretado y como se ve, esto está bien sujeto. Podemos dar por finalizado el trabajo. Colocamos las plantitas y listo. Bueno, como veis, hemos conseguido mucho espacio y además las plantas ahí se ven genial. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejaos un like. Si queréis ver más contenido como este, suscribíos. Y como siempre, hasta la próxima.